cuando estaba yo en el grado séptimo. Este año era un año rebelde para mí. Y yo tenía un profesor que nunca ganó el respeto de los estudiantes. Y cada día cuando este profesor estaba enseñando la clase, nadie hacía caso de él, sino que todos los estudiantes hablaban el uno con el otro, o tiraban papeles, o escuchaban la música por los audífonos. Y cada día este profesor se enojaría para con nosotros. Y en su enojo siempre abriría el cajón de la mesa y sacaría una pila de papelitos y las pondría en la mesa, pero las pondría con fuerza en la mesa, amenazándonos. Porque estos papelitos eran papelitos de castigo. Porque el estudiante que recibe papelito es expulsado de la clase. Y tiene que irse a la oficina del director de la escuela para ser disciplinado. Y cada día sacaría los papelitos y las pondría en la mesa amenazándonos. Era una amenaza, pero era una amenaza sin dientes. Sin dientes porque nunca dio papelito de castigo a nadie. Nunca fue alguien castigado por este profesor. Y cada día lo sacaría sin darlo a alguien. Entonces, era una broma para nosotros. Cuando estaba enojado, nosotros le dijimos al profesor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sacar los papelitos y ponerlos en la mesa? Estoy temblando. Pero aprendemos que en esta clase podemos portarnos en una manera mal sin consecuencias. No hay consecuencias. Yo veo en el mundo de hoy muchos padres que nunca disciplinan a sus niños. No disciplinan a sus niños porque piensan que la disciplina es abuso. Y no quieren abusar a sus niños o no quieren quebrar el espíritu de mi hijo. Aunque mi hijo está portándose mal y merece unos azotes de los padres nunca castigan a sus niños porque no quieren quebrantar el espíritu de su hijo. Pero a veces los padres amenazan a sus niños. Tienen que obedecerme, tienen que callarse, tienen que sentarse. O serás disciplinado, castigado. Pero nunca disciplinan y nunca castigan a los niños. Y los niños saben que la amenaza es una amenaza sin dientes. Porque nunca son castigados. Entonces saben que pueden portarse mal sin consecuencias. Y cuando crecen y son adultos, todavía tienen la misma manera de pensar. Yo puedo vivir en violación de la ley. Yo puedo vivir en violación de la palabra de Dios. Yo puedo vivir en mis pecados y no hay consecuencias. No hay nadie quien me va a castigar. Y yo veo los pecados de este país. Aquí en los Estados Unidos, la homosexualidad es promocionada en todos lados. En la tele, en la música, en las películas, en los deportes. Aún nuestro propio gobierno está promocionando la homosexualidad. Y la Biblia dice que la homosexualidad es una abominación. Pero una persona que dice, yo soy homosexual, es tratado en nuestra cultura como un héroe. Mire el coraje de esta persona, un ejemplo para nosotros. No es tratado como un pecador, conforme a la palabra de Dios. En este país estamos matando a millones de bebés por medio de la aborción. Y estamos matando a los bebés inocentes sin vergüenza. Sin vergüenza, porque no es una vergüenza abortar a un bebé, sino que es promocionado como un servicio cariñoso. Estamos cuidando a las señoritas que necesitan nuestra ayuda. Y es promocionado como una buena cosa, cuando la verdad es una cosa terrible.
Y vivimos en una cultura llena de violencia. Hombre mata al hombre. Ha sido declarado guerra contra la policía. Y hoy día hay personas que disparan y matan a hombres simplemente porque son policía. Vivimos en una cultura en la cual tenemos terroristas que quieren explotar bombas y matar a cientos o miles de personas a la vez. Vivimos en una cultura llena de fornicación, llena de adulterio, llena de divorcio, llena de drogas, llena de todas las clases de pecados. Y la mayoría de las personas viviendo en este país piensan que pueden vivir en sus pecados sin ser castigados. No hay consecuencias. El problema no es que vivimos en un país o en una nación pecaminosa, pero el problema es cuando los pecados del mundo se encuentran dentro de la iglesia misma. Porque yo conozco muchos hermanos que son cristianos que toman alcohol y se emborrachan igual como las personas del mundo. Yo conozco hombres en la iglesia que fuman marihuana y lo hacen sin vergüenza, porque no es un pecado en su mente y piensan que pueden hacerlo sin ser castigados por Dios. La verdad es que en la iglesia el porcentaje de las personas que se divorcian el uno al otro es igual a los que no son cristianos. Y los que cometen adulterio es igual a los que son fuera de la iglesia. Y yo veo la fornicación en toda la iglesia sin vergüenza. Nadie tiene que arrepentirse de sus pecados, nadie tiene que cambiar su vida, sino que piensan que pueden seguir viviendo en estas maneras sin ser castigados. Pero si aprendemos algo por haber leído la Biblia es que Dios castiga a los pecadores. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron castigados por Dios. La vida fue endurecida bastante por causa de sus pecados. La muerte entró en el mundo por causa de sus pecados y Adán y Eva fueron expulsados fuera del huerto de Edén. Y cuando Caín mató a su hermano Abel, fue castigado por Dios. Y durante los días de Noé, Dios envió un diluvio sobre el mundo para destruir todo lo que vive sobre la faz de la tierra por causa de los pecados de la humanidad. ¿Y qué pasó con el pueblo de Sodoma? ¿Y qué pasó con el pueblo de Gomorra? Fueron destruidos por causa de los pecados de la humanidad. Y podemos mencionar ejemplo tras ejemplo cuando Dios castiga a los pecadores. Y hoy día la humanidad piensa que Dios no es. No hay Dios. Y si no hay Dios, yo puedo vivir en mis pecados sin consecuencias. Pero la Biblia dice que Dios es paciente. Dios es paciente porque quiere que nos arrepentamos. Pero un día la paciencia de Dios terminará y Dios tendrá que castigar a un pueblo rebelde. Lo que necesitamos nosotros necesitamos personas turbadas. Personas turbadas por causa de los pecados cometidos en la nación. Personas turbadas por causa de los pecados cometidos entre la iglesia misma. Necesitamos personas que gimen y lastiman por las abominaciones cometidas en este mundo. Necesitamos personas orando por la intervención de Dios, por la justicia de Dios. Y Habacuc era tal persona. Hoy vamos a examinar el libro de Habacuc. Si quieren abrir sus Biblias, al libro de Habacuc. Y vamos a leer Habacuc capítulo 1, versículos 3 y 4. Habacuc capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí.
hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Habacuc está viviendo en medio de una cultura pecaminosa. Y su descripción de la pecaminosidad de su cultura es semejante a la cultura nuestra, ¿verdad? Mire lo que dice Habacuc en capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¿Vemos nosotros hoy día la iniquidad? ¿En la tele vemos la iniquidad? ¿En las películas vemos la iniquidad? ¿En la casa vemos la iniquidad? ¿En la escuela o donde trabajamos vemos la iniquidad? Yo creo que sí. Sigue diciendo, y me haces mirar la opresión. ¿Hay opresión en este mundo? ¿Opresión injusto? ¿Personas sufriendo injustamente por causa de la opresión de los pecadores? Mire lo que dice, versículo 3. La destrucción está delante de mí. Habacuc está mirando a la destrucción. ¿La destrucción de qué? Yo creo que habla de la destrucción de todas las cosas. La destrucción espiritual de los israelitas. La destrucción de los cuerpos de los israelitas. Porque están viviendo en una manera destructiva físicamente a sus propios cuerpos. La destrucción de sus matrimonios. La destrucción de la fe y del futuro de sus hijos. ¿Por qué? Porque han rechazado la palabra de Dios y están viviendo en sus pecados. Sigue diciendo, violencia está delante de mí. Habacuc está viviendo en una cultura llena de violencia. Y yo creo que también nosotros estamos viviendo en una cultura llena de violencia. Cada día, cuando mis niños se van a la escuela, yo tengo temor. Porque yo no sé cuando viene una persona loca que quiere dañar a mis niños en la escuela. O cuando salgo de la casa, que voy a encontrar en las calles. Vivimos en una cultura llena de violencia también. Dice versículo 3, rencilla y discordia. No hay paz. Nadie tiene paz. No hay paz en Jerusalén. No hay paz entre los judíos porque han rechazado la palabra de Dios y están viviendo en los pecados. Y en una cultura que rechaza la palabra de Dios para vivir en sus pecados, no encontramos paz. Sino solamente violencia, rencilla, discordia y injusticia. Dice en versículo 4, no se cumple la ley. Nunca prevalece la justicia, sino que los impíos asedian a los justos y sale pervertida la justicia. Los justos, los cuales son pocos, son perseguidos por los impíos y nunca pueden encontrar justicia. Vemos en nuestra cultura hoy día que, como dice Mike Huckabee, la criminalización del cristianismo. Es un crimen ser un cristiano. Vemos que los cristianos o las personas que viven conforme a los principios de la palabra de Dios están perdiendo sus negocios. Están siendo despedidos de sus empleos. Y están siendo arrestados y encarcelados. Hasta hoy no están siendo matados. Pero el próximo paso es matar a los que viven conforme a la fe. Pero los cristianos son perseguidos en esta nación y tratados como criminales. ¿Por qué? Porque viven conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Dónde está la justicia? Y Habacuc es un hombre turbado por los pecados que ve entre su pueblo. Y está orando a Dios, por favor Dios, que ayude, que haga algo para cambiar la situación nuestra. Mire lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 2.
Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Habacuc es un hombre desilusionado para con Dios. Desilusionado para con Dios porque está orando siempre por el juicio de Dios, por la ayuda de Dios, por la intervención de Dios en este mundo, pero Dios no escucha. Dios no contesta. Dios no hace nada para cambiar la situación. ¿Cómo puede Dios permitir que su pueblo sufra la injusticia de las manos de los impíos? ¿Dónde está Dios en medio de esta persecución? ¿Por qué no contesta Dios? La pregunta es, ¿hemos sentido desilusionamiento para con Dios? ¿Hemos orado por algo justo y Dios no nos escuchó? ¿Y Dios no hizo nada para contestar nuestra petición? Recientemente, nuestra amiga se enfermó con cáncer. Ella era una mujer joven, una esposa y madre de 2 hijas pequeñas. Y una cristiana, una mujer de fe y confianza en Dios. Y estábamos orando fervientemente para ella, para que Dios sane a ella. Porque de nuestra perspectiva era una oración justa, sabiendo que Dios tiene el poder para sanar. Y sabiendo que ella, siendo una madre de fe, una cristiana, criará a sus niñas en la fe y las enseñará a amar a Dios y a obedecerle. Y ellas necesitan una madre para enseñarles tales cosas. Y nuestros niños también estaban orando fervientemente por nuestra amiga. Y Dios no contestó nuestras oraciones conforme a nuestro deseo, sino que ella falleció, ella murió. ¿Y qué aprendió mis niños? ¿Aprendió mis niños que Dios no escucha las oraciones? ¿O aprendieron mis niños que Dios no contesta las oraciones? Yo conozco un joven. Su padre se enfermó con cáncer. Y este joven oraba fervientemente por la sanación de su padre. Y su padre falleció. Y después su abuela se enfermó con cáncer. Y este joven oraba fervientemente por la sanación de su abuela. Pero su abuela falleció de cáncer. Y ahora, hoy día, su madre tiene cáncer. Y este joven no oró. Y la madre le pidió, por favor, que ores por mí. Y el joven le dijo, nunca voy a orar jamás. Y la madre le preguntó, ¿por qué no? Y el joven dijo, porque no sirve para nada. Dios no me escucha, Dios no me contesta. ¿Por qué malgastar mi tiempo orando a un Dios que no escucha y no contesta? Cuando estamos desilusionados para con Dios, ¿cómo sentimos? ¿Podemos confesar nuestro enojo a Dios? ¿Cómo podemos reaccionar? Yo conozco una pareja que tenía un niño, un bebé, que murió de una enfermedad. Pero cuando estaba enfermo, ellos estuvieron orando fervientemente por la sanación de su bebé. Pero murió su bebé. Y se enojaron, se desilusionaron para con Dios. Pero sintieron vergonzoso por sentir enojo para con Dios. Y se fueron al predicador para pedirle ayuda. Y el predicador les preguntó, ¿cómo sientes? Y les dijeron, sentimos desilusionado y enojado para con Dios. Y el predicador les preguntó, ¿y han hablado con Dios sobre sus sentimientos? Y dijeron que no, porque no queremos sentir como sentimos.
porque pensamos que es una mala cosa sentir desilusionamiento para con Dios. Pero el predicador les preguntó, ¿no piensan que Dios ya sabe cómo sienten? ¿Y no piensan que Dios es suficiente y grande para escuchar sus quejas? La cosa que deben hacer es gritar a Dios o confesar su frustración para con Dios. Y Habacuc está haciendo lo mismo. Habacuc es un hombre desilusionado para con Dios porque Dios no contesta, Dios no escucha, Dios no hace nada. Pero mire lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué sigo orando a un Dios que no me escucha, no me contesta y no hace nada? Pero ¿cómo respondió Dios? Porque Dios responde. Mire lo que dice versículo 5. Habacuc capítulo 1, versículo 5. Dios dice, mirad entre las naciones, observad, asombraos y admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Dios dice, estoy obrando, estoy contestando tus oraciones, pero tú tienes que mirar. Tú tienes que abrir sus ojos para ver lo que estoy haciendo. Muchas veces Dios está contestando nuestras oraciones, pero no podemos ver lo que Dios hace. Somos cegados a la obra de Dios porque tenemos expectaciones. Estoy orando con expectaciones de que Dios me contestará en mi manera. Pero cuando Dios me contesta en una manera diferente, en una manera inexpectada, entonces yo no puedo ver lo que Dios está haciendo. Pero Dios está contestando mis oraciones. Y Dios dice a Habacuc, estoy orando, pero tú tienes que mirar. Tú tienes que ver entre las naciones lo que estoy haciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Mire lo que dice Habacuc capítulo 1, versículos 6 hasta 11. Versículo 6 dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Versículo 9, vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes, y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Dios dice, yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Los babilonios son instrumento de disciplina que Dios está usando para castigar a su pueblo infiel. Tenemos que entender que los babilonios fueron permitidos a conquistar al mundo solamente porque era la voluntad de Dios. Y Dios les había fortalecido. Su poder vino de Dios. Su habilidad para conquistar al mundo vino de Dios. Pero los babilonios no reconocieron que Dios era la fuente de su autoridad y poder, sino, versículo 11 dice, hace de su poder su Dios. ¿Qué quiere decir? Que acreditaron su éxito a sí mismo. Nosotros somos los poderosos. Nosotros hemos conquistado al mundo. Dijo Nabucodonosor, rey de Babilonia, mire,
el reino y la grande ciudad que yo he edificado con mis propias manos. No dieron la gloria de Dios, sino que tomaron la gloria para sí mismo. Entonces, mire lo que Dios dice en versículo 11. Versículo 11 dice, se le tendrá por culpable. Los babilonios no son inocentes, sino que ellos también serán castigados por sus propios pecados. Pero serán usados por Dios para castigar a su pueblo infiel. Y después de que su pueblo ha sido castigado por Dios mediante los babilonios recibirán su propio castigo de Dios. Pero mire lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 8. La última palabra del versículo 8 es devorar. Los babilonios vienen para devorar. Mire el versículo 9. Versículo 9 dice, vienen todos ellos para hacer violencia. ¿Qué dijo Habacuc? En capítulo 1, versículo 3. Hablando de su propia cultura, dice, la violencia está delante de mí. Los israelitas ya están viviendo en una cultura llena de violencia, porque han rechazado la palabra de Dios y han escogido vivir en sus pecados, y entonces están viviendo en la violencia. Porque desean violencia, reciben más violencia, pero violencia que viene de las manos de los babilonios. Sufrirán los israelitas, recibirán conforme a sus propias obras. Entonces, ¿cómo respondió Habacuc? Mire lo que dice capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Dos cosas que dice Habacuc aquí. No moriremos. No moriremos. Tiene temor de los babilonios. Sabe que son una gente cruel y cuando vienen será devastante para los israelitas. Y tiene temor. Y yo creo que cuando dice no moriremos es una pregunta. Está preguntando, ¿no moriremos? Porque sabe que los babilonios vienen para devorar y vienen para hacer violencia contra los israelitas. Y está preguntando, ¿no moriremos? ¿O seremos destruidos completamente por los babilonios? ¿Cuál es el plan de Dios? Y Dios contesta. ¿Cómo contesta Dios? Mire lo que dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. No moriremos. Y Dios dice, no, los justos vivirán. Los justos por su fe vivirán. La implicación es que los injustos, los impíos serán destruidos por medio de los babilonios. Vienen los babilonios para matar. Muchas personas morirán. Pero los justos por su fe vivirán. Los justos sobrevivirán la matanza traído por medio de los babilonios. Los justos por su fe sobrevivirán 70 años en exilio. Sobrevivirán 70 años en cautiverio. ¿Por qué? Porque son justos y han vivido conforme a la fe. Los justos por su fe vivirán. Muchas personas morirán, pero no todos. Dios guardará un remanente. Los justos, los que tienen fe, y ellos sobrevivirán este tiempo de castigo. Pero mire qué más dice Habacuc en capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12 dice, para juicio lo has puesto y lo has establecido para corrección.
Israel necesita ser juzgado por Dios. Israel necesita ser corregido. Necesita corrección. Y Dios está corrigiendo a su pueblo mediante los babilonios. ¿Necesita los Estados Unidos ser corregido por Dios? Yo creo que sí. Nosotros éramos una nación cristiana, pero hoy día no somos una nación cristiana, sino que somos una nación secular que ha declarado guerra contra el cristianismo. En nuestra cultura los cristianos están perseguidos y sufriendo injusticia mediante nuestro propio gobierno. Y está promocionando los pecados como un ejemplo de carácter buena para nosotros. Yo creo que este país también, como Israel, necesita ser corregido por Dios. ¿Pero qué de la iglesia? ¿Necesita ser corregido la iglesia? Ojalá que no. Pero ojalá. Porque yo veo entre la iglesia los mismos pecados cometidos en el mundo. Y quizás es tiempo para que la iglesia sea purificado mediante la disciplina que Dios da. Y es posible que los cristianos son perseguidos hoy día porque necesitan purificación. Y Dios está usando a los babilonios para castigar a su pueblo rebelde. Mire lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión, porque miras con agrado a los que proceden pérfidamente, y callas cuando el impío traga al que es más justo que él. Está diciendo Habacuc, ¿cómo puedes usar a los babilonios para castigar a su propio pueblo, los israelitas? Porque los babilonios son más malvados que los israelitas. Capítulo 1, versículo 5, Dios dice, yo estoy haciendo algo, pero tú no puedes creer lo que estoy haciendo. Y en versículo 13, Habacuc está diciendo, yo no puedo creerlo. ¿Cómo puedes usar a los babilonios para castigar a su pueblo? Porque para que puedan conquistar al mundo, tienen que ser fortalecidos por Dios, tienen que ser benditos por Dios. ¿Cómo puede Dios bendecir a una nación malvada y pecaminosa? La pregunta es, ¿puede Dios usar una nación pecaminosa para castigar a otra nación pecaminosa? Sí. Dios usó los asirios para castigar a los de Israel. Y Dios usó los babilonios para castigar a los de Judá. Entonces, ¿puede Dios usar una nación musulmana para castigar a los Estados Unidos? Claro que sí. La cosa que necesitamos entender es, después de que los asirios castigaron a los de Israel, los asirios fueron castigados por Dios. Y después de que los babilonios castigaron a los de Judá, los babilonios fueron castigados por Dios. Y Dios puede usar una nación musulmana para castigar a una nación pecaminosa. Pero necesitamos estar seguros, después de que la nación pecaminosa ha recibido su castigo, entonces la nación musulmana también será castigada por Dios. Pero ¿puede Dios usar una nación pecaminosa para castigar a su iglesia? Si la iglesia está viviendo en pecado sin vergüenza, pensando que no hay castigo, no hay consecuencias, entonces a veces la iglesia necesita ser purificado. Y es purificado cuando es puesto en el fuego. Cuando tiene que pasar por el horno de fuego, es purificado. Y desafortunadamente, yo veo
que la iglesia es perseguido aún más y más. La persecución contra la iglesia está aumentando mes tras mes y año tras año aquí en los Estados Unidos. Y quizás está ocurriendo por la voluntad de Dios, porque necesitamos ser purificados. Vamos a seguir leyendo. En Habacuc capítulo 2, versículo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: Entonces el Señor me respondió y dijo: Escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Y esta frase me hace reír un poquito. Para que corra el que la lea. Dice Dios, tiene que escribir esta visión en una tabla para que sea leído por la gente. Y los que la lean tienen que correr. Pero ¿dónde van a correr? ¿Van a correr para esconderse? ¿Para escapar del juicio venidero de Dios? ¿Hay un lugar donde el hombre puede esconderse y no ser visto por Dios y escapar al juicio venidero de Dios? No, es inútil correr. O quizás no está hablando de una persona corriendo para esconderse y evitar el castigo venidero. Quizás está diciendo que cuando han leído el mensaje, tienen que correr para dar advertencia a los demás. Diciendo que el castigo de Dios viene, necesitamos arrepentirnos. Porque dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4, el justo por su fe vivirá. Quizás están corriendo, advirtiendo a los demás, diciendo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para que seamos justos, para que vivamos. Cuando viene el castigo, solo los justos vivirán. Y vivirán porque han vivido conforme a la fe. Necesitan venir a la fe para sobrevivir el castigo venidero. Miren lo que dice Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 dicen: Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Vemos que los israelitas serán castigados por Dios porque están practicando la idolatría. Quiero que veamos lo que dice el profeta acerca de la idolatría. En Habacuc capítulo 2, versículos 18 hasta 20. Habacuc capítulo 2, versículo 18 dice: ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra, cuando hace ídolos mudos. Ay del que dice al madero: despierta, o a la piedra muda: levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dice que los ídolos son maestros de mentiras. Maestros de mentiras, porque no pueden bendecir, no pueden proteger, no pueden dar victoria, no pueden hacer nada porque no tienen vida alguna. Pero los hombres ponen su fe en sus ídolos, ponen su seguridad en sus ídolos. Ídolos que no pueden hacer nada, sino la única cosa que puede hacer el ídolo es condenar a la persona que pone su fe en ella, para que reciba el castigo de Dios. Pero hay un contraste entre el Dios viviente y los ídolos. Porque los que practican la idolatría tienen que hablar, tienen que hacer toda la conversación,
porque los ídolos no hablan. Pero no es así para con Jehová. Dice versículo 20, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Los que practican la idolatría tienen que llevar la conversación porque los ídolos no hablan. Pero los cristianos deben callarse delante de Dios. ¿Por qué callarse? Porque Dios es quien habla. Y nosotros tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar a la palabra de Dios. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Dios es quien habla y nosotros somos los que oímos y obedecemos. Y esta es la diferencia entre la idolatría y el cristianismo. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Dios ha salido con un propósito. El propósito es la salvación de su pueblo. Pero estamos hablando, el contexto es un castigo traído de las manos de los babilonios. Los israelitas van a sufrir. Pero Dios no está castigando a su pueblo porque no ama a su pueblo, sino que Dios está disciplinando a su pueblo porque ama a su pueblo. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, el Señor al que ama, disciplina. La disciplina es una obra de amor. La disciplina tiene un propósito. El propósito es salvar la vida de la persona disciplinada. Y Dios está obrando. Dios está castigando. Dios está disciplinando porque ama a su pueblo y quiere salvar a su pueblo. Pero el pueblo necesita oír. El pueblo necesita abrir sus ojos y ver lo que Dios está haciendo. El pueblo necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios para ser perdonado, para ser salvado, para que tenga vida, para sobrevivir el castigo venidero. Mire lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo 16. 3:16 dice, oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantara para invadirnos. ¿Cómo se siente Habacuc? Tiene temor. Está temblando, sabiendo que cuando viene este día de juicio, será un día duro, doloroso, de sufrimiento. Y tiene temor. Tiene temor del día de juicio de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice versículo 17. Versículo 17 dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos. Cuando vinieron los babilonios, sitiaron a la ciudad de Jerusalén, hasta que hubo hambre en la ciudad. No hubo alimentos, no hubo comida, no hubo recursos, no hubo dinero. La economía fue destruida por completo bajo el sitio de los babilonios. Hasta que los que estuvieron en Jerusalén, los padres comieron a sus propios hijos. Fue una condición terrible. Y por esta razón, tiene Habacuc temor. Temor del día de juicio.
Pero gloria a Dios, que este mensaje no termina aquí en versículo 17. Sigue. En versículo 18 y en versículo 19, diciendo el profeta, con todo, yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué dice Habacuc? Aunque estoy sufriendo, yo tengo gozo, yo tengo paz. Yo puedo alabar a Dios sabiendo que Dios es el santo y está haciendo su voluntad en este mundo. Y está haciendo su voluntad porque ama a su pueblo, porque quiere salvar a su pueblo. Y yo voy a confiar en Dios. Cuando estamos viviendo en condiciones, según versículo 16, necesitamos fe para movernos a condiciones según versículo 18. ¿Cómo podemos salir de temor hasta paz y gozo y fe? Tenemos que entender que los justos sufrieron igual como los injustos. Hombres como Jeremías, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego. Hombres como Ezequiel sufrieron cuando vinieron los babilonios. Fueron llevados a cautiverio. Pero aunque sufrieron, también fueron benditos por Dios. Daniel era un hombre bendito por Dios y un hombre que sufrió injusticia por causa de su fe en Dios. La injusticia y la bendición de Dios vienen mano y mano. Y Habacuc dice, si estoy sufriendo injusticia, yo puedo sufrir la injusticia con gozo y paz en mi corazón, sabiendo, versículo 19, el Señor Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Dios es mi poder. Dios es mi escudo. Yo no puedo sobrevivir sin Dios. Yo necesito a Dios. Y los Estados Unidos tienen enemigos. Enemigos que han declarado su deseo de destruir por completo a esta nación. ¿Y cómo responderemos nosotros si tengan éxito en su guerra contra nosotros? Si estamos en un día viviendo bajo condiciones en la cual no hay comida en las tiendas, en la cual no tenemos alimentos en la casa, en la cual no tenemos empleo, ni tenemos dinero, ni son recursos para nosotros. ¿Perderemos nuestra fe en Dios? ¿O glorificaremos a Dios? Confiaremos a Dios, sabiendo que Dios es mi fortaleza. Los justos por su fe vivirán. Si queremos sobrevivir el castigo venidero, necesitamos vivir con fe en Dios. O si la iglesia está en una condición de persecuciones hasta la muerte, hombres siendo arrestados y encarcelados y matados, decapitados, ¿cómo responderemos? ¿Perdiendo nuestra fe en Dios o aumentando nuestra fe en Dios? Sabiendo que Dios es mi fortaleza, sabiendo que estamos pasando por un tiempo de purificación. El justo por su fe vivirá. Que seamos gente de fe, que seamos justos, que seamos gente que pueden glorificar a Dios y tener gozo y paz en nuestros corazones bajo cualquier circunstancia en la cual estamos. La única esperanza que tenemos es Dios. Y si salgamos de Dios, estamos escogiendo para nosotros la muerte, la condenación. Que seamos fieles a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga.